fenómenos naturales son parte de la vida cotidiana y cada vez más exponen la condición actual del país. Pero, ¿qué tan preparados se está para hacerle frente y cuáles son los niveles de vulnerabilidad? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Queremos agradecer de inmediato la presencia en nuestros estudios a Emilio Ventura. Él es el viceministro de Obras Públicas en nuestro país. Viceministro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto que nos acompañe. Buenas noches. Gracias, William. Un gusto estar acá con ustedes y poder conversar con la población y informarles. Excelente. También está con nosotros acá Walter Alemán. Él es el director ejecutivo del Fondo de Inversión Vial Fovial. Walter, bienvenido. Es un gusto. Buenas noches. Un placer, William. Gracias por permitirnos el espacio y poder llegar a toda la teleaudiencia de este prestigioso programa, y estamos para informar sobre lo acontecido. Perfecto. Y antes de entrar un poco en detalle para que usted nos haga un recuento sobre la situación de daños, habilitación de carreteras en el interior del país, a nivel nacional en general, creo que es importante. Tenemos que mostrarles que el Ministerio de Educación mantiene la suspensión de clases a nivel nacional por 2 días más. Esto lo ha comunicado hoy el Ministerio de Educación. Están señalando que esto va para todos los centros educativos públicos y privados y se mantiene por 48 horas más, y esto abarca los días, desde luego, jueves y viernes. Las clases se retomarán de manera normal el próximo lunes 15 de octubre. Y además se está planteando que la aplicación de la prueba de aprendizaje y aptitudes para estudiantes de educación media se mantiene para los días miércoles 17 y jueves 18 de octubre. Además, en el caso de las universidades, que son los centros de educación universitaria superior, queda a consideración de cada una de las instituciones poder establecer si reanudan las clases. Pero en general, pues prácticamente todo está volviendo a la normalidad. Esa es la información del Ministerio de Educación. Pues bien, entonces para comenzar, me interesaría, viceministro, un poco que nos hablara en términos así globales, cómo ha sido el nivel de afectación que ha tenido el país en términos de la infraestructura a nivel nacional. Bien, es importante conocer que desde el día viernes, que ha sido emitida la alerta por nuestro Sistema Nacional de Protección Civil, hemos estado con 49 frentes de trabajo con las empresas que contratamos en Fovial. Así también tenemos los 5 planteles del Ministerio de Obras Públicas en todo el país. Eso nos ha permitido, pues hasta el momento, lo conversábamos, poder tener habilitado prácticamente todas las vías. Hemos logrado pues tener la conectividad recuperada. Ustedes han visto, han sido informados que hay ciertos puntos que presentaron más condiciones graves, en el sentido de que por la distribución que tuvimos de lluvia, el día sábado estuvo localizado en lo que es el oriente del país. Luego, lo que es el día domingo y lunes, tenemos un movimiento de las lluvias hacia el occidente. Eso nos llevó a tener monitoreado lo que es la zona de los túneles del litoral. Sí, claro. También creo que la carretera litoral es la que más tuvimos presencia, sobre todo también en Morazán, ¿verdad? En Huateca, donde se registra, creo yo, una de las mayores afectaciones, un movimiento de suelos de cerca de 10.000 metros cúbicos, y han sido de las partes que hemos monitoreado. Hay un tramo también en la longitudinal del norte, en Sensultepeque, Cabañas, que está parcialmente restringido. Tenemos un carril habilitado. El día de mañana vamos a estar inspeccionando lo que es este tramo, importante, con la asistencia del doctor Senro Kuraoka. Tenemos acá en el país un experto en deslizamientos, un experto japonés, sí, reconocido a nivel mundial, y el que nos ha dado pues asesoría para poder tomar decisiones con las afectaciones en la infraestructura. Perfecto. Más adelante hablaremos un poco del caso de la verificación que hicieron a Masala en Huateca. Estuvieron claro el día de ayer ustedes con un equipo, ¿no? Exactamente. Lo platicaremos un poquito más adelante. Director, explíquenos el caso de Fovial. A estas alturas, a esta hora de la noche, no hay ninguna vía principal o arteria secundaria a nivel nacional que esté bloqueada. Los puntos críticos de los que se hablaba, por ejemplo, el caso, bueno, Los Chorros, un poco complicado, pero sobre todo el cierre de los túneles en el litoral. ¿Cómo está eso? Explíquenos. Bien, desde el día sábado y domingo, el fin de semana,
empezamos a intervenir todas las áreas que se nos reportaban, y tal como lo ha dicho el viceministro, en la zona oriental teníamos Huateca, aquí por el río Sapo, donde teníamos complicaciones, también en la parte de los túneles y en diversos puntos que están en la zona paracentral del país. Pero gracias a la intervención oportuna, en menos de 24 horas nosotros ya teníamos la oportunidad de poder haber habilitado estas calles para que pudiesen ser transitadas por todos los vehículos que circulan en esta zona. Yo quiero aprovechar para dar un agradecimiento muy especial a todos los trabajadores de Fovial y del MOP que nos pusimos en emergencia en estas lluvias que hemos tenido, que han sido copiosas, pero que gracias a Dios y al trabajo que ellos han desarrollado durante las 24 horas del día, desde el día sábado que estamos trabajando en esto, hemos logrado desarrollar y habilitar el paso. Tal como lo dijo el viceministro, hemos removido más de 10.000 metros cúbicos en todo El Salvador, los hemos apartado hoy por hoy para que se pueda circular y haremos tareas para poder ya después recoger toda esta tierra y estas rocas que han quedado en el territorio y poder ya habilitar completamente el paso sin ninguna restricción. Ahora, evidentemente los suelos están saturados, ¿no? Hablábamos con el servicio de meteorología justamente este día y nos confirmaban de que, bueno, lo que se espera hoy es el comportamiento, digamos, habitual del invierno en esta época, o sea, que sí, tormentas, algunas precipitaciones de ese tipo, más no el temporal que se ha tenido, que es la influencia del huracán Michael. Pero por el hecho de las tormentas, ¿les implica a ustedes estar vigilantes sobre algunos tramos específicos? Por ejemplo, en el caso de acá de Los Chorros. ¿De qué manera lo están haciendo ustedes? Y los túneles, desde luego, me imagino. Correcto. Existe un monitoreo constante en áreas como Los Chorros, para ejemplificar, donde nosotros estamos midiendo, nosotros tenemos tensados todo el andamiaje que hay. Ahí hemos puesto algunas redes metálicas para evitar que haya un desbordamiento de alguna roca, y nosotros en conjunto con el MOP se lleva un monitoreo específico para ver si hay algún movimiento de todos estos pines que son los que sostienen esta malla metálica, a efecto de ver si hay algún movimiento que sea fuera de lo normal. Hasta este día quiero expresar que los trabajos que se han desarrollado en esta área de Los Chorros nos han servido porque no tenemos ningún incidente en esa zona, y los pines que están sosteniendo toda esta malla no han tenido ningún movimiento fuera de lo normal, lo cual nos da la garantía para la ciudadanía, para los que circulan en esa zona, que están bastante protegidos por este sistema que se puso hace un año, cuando tuvimos el temblor de 5.1 el año anterior, y ahora con todos los trabajos que se han desarrollado, donde se han invertido más de 2.5 millones, nos han dado los efectos positivos de poder resguardar vidas en esa carretera. Excelente. Debo hacer la primera pausa comercial. Vamos con nuestros anunciantes y volvemos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. Nuestros invitados: Emilio Ventura, viceministro de Obras Públicas, y también Walter Alemán, director ejecutivo de Fovial. Viceministro, me decía entonces, confirmaba, ¿no? Estuvo ayer inspeccionando el deslizamiento que hubo en Masala, en Huateca. ¿Qué es lo que han logrado determinar hasta este momento un poco de manera concluyente? Porque debo entender que ha sido un deslizamiento un poco atípico, ¿no? Diferente a lo que han tenido en el pasado. Bien, efectivamente estuvimos el día de ayer dedicándole toda la jornada a verificar en campo cuáles eran las condiciones que teníamos en el territorio. Para eso nos acompañó el experto japonés. Fuimos también en conjunto con un equipo del Ministerio de Medio Ambiente, del Observatorio Ambiental. Estuvimos de nuestra parte verificando primero las condiciones hacia la infraestructura vial de la zona, porque había quedado incomunicada la ruta entre los municipios de Huateca y Arambala. Eso nos llevó a retirar en un primer momento, para liberar la ruta, cerca de 5.000 metros cúbicos,
¿qué nos arroja de primer momento esa visita que realizamos? Primero, hemos visto rocas de considerable tamaño, de cerca de 3 metros, 3.5 metros, lo que nos dice que la velocidad que tenía, más bien la velocidad y la cantidad de flujo que el experto japonés nos decía que fácilmente se ha movido cerca de 10.000 metros cúbicos solo en ese sector, pues es una situación considerable. Veíamos también las condiciones del terreno, tenemos como una especie, es una cuenca, ¿verdad? Esa zona, los pobladores nos decían que justo en ese sector al menos no habían registrado de esa magnitud ese tipo de desplazamientos de suelos, sí en otras zonas, ¿verdad? Pero esta cuenca viene a reflejar una especie de flor, ¿verdad? Digámoslo de esta manera para que comprendamos, una especie de flor, y una parte de esta flor es lo que se ha movido, ¿verdad? Ahora, esto nos lleva en un primer momento a tener que mantener la zona bajo monitoreo, porque todavía el día de ayer representaba un peligro, ¿verdad? Logramos alcanzar hasta cierto nivel, sí, pero no logramos llegar hasta el origen por el hecho de las condiciones de lluvia. Claro. Se han hecho unos vuelos en dron también para tener una mejor comprensión, pero ahora arranca un análisis más profundo, ¿verdad? Para determinarlo, ¿verdad? Y poder a futuro tomar una decisión incluso sobre los asentamientos de la zona. Sí, y justamente eso le iba a consultar. ¿Se puede tomar la decisión, por ejemplo, de declarar algún área inhabitable o qué acciones se pueden tomar? Bueno, el Sistema Nacional de Protección Civil nos ha solicitado ya a través de su Comisión Nacional un informe, ¿verdad? Aquí es importante entender que junto con el Ministerio de Medio Ambiente, quien tiene la especialidad, ¿verdad?, en cuanto al estudio de laderas, es quien lo está coordinando. Nosotros hemos dado los aportes y efectivamente va a ser esto en los próximos días el tomar una decisión. Cuando nosotros llegamos a campo, lo que notamos fueron aquellos recuerdos cuando tuvimos la tormenta Ida en la zona de San Vicente, ¿verdad?, el volcán, con la zona de Verapaz y Guadalupe. Las casas estaban prácticamente cubiertas allá en Morazán. Esta vez que fuimos estaban prácticamente cubiertas 3/4 partes de la vivienda. La zona, pues se perdieron prácticamente las 6 viviendas, y eso sí, ya estamos verificando que si bien las personas han sido retiradas, a futuro sí, tomar la decisión pues sobre lo que vamos a hacer ahí. Más o menos el desplazamiento del material, ¿cuántos metros llevó? Bueno, o sea, eso es un área prácticamente con el dron es lo que vamos a poder determinarlo, pero fácilmente eso pudo haber recorrido cerca de 1 kilómetro. Hasta llegar a lo que es la carretera justo, y atravesar. Sí, y pasa justo entonces, ¿esto es a la orilla o en medio del caserío? No, las viviendas eran 6 viviendas, perdón, esas están totalmente cubiertas, ¿verdad? Atraviesa la carretera y logra alcanzar otro sector, pero el número de viviendas afectadas fueron 6. ¿Esa sería destrucción total? Sí, destrucción total. O sea que realmente fue, digamos, fue una dicha que no hubo víctimas fatales. Sí, si eso hubiera sido una mayor concentración de población, por la cantidad de rocas que vimos, cerca de 3 metros, realmente la situación pues pudo haber sido mucho más grave. Entonces, acciones van a depender de evaluación final. De la evaluación que viene correctamente en conjunto con el Observatorio Ambiental. Ahora, mientras tanto, hicieron inspección también entonces en el sector de los chorros. Sí, el día de hoy, como sabemos, los chorros siempre ha sido un tema, una carretera muy importante. Recordemos que en abril 2016, con el enjambre sísmico, tuvimos una serie de caídas de rocas y tuvimos una situación lamentable. Nosotros veníamos trabajando la zona. En esa zona hemos trabajado en 3 fases. Hubo una primera fase donde hicimos el retiro de cerca de 1.200 metros cúbicos de roca inestable. Eso fue inmediatamente después de abril 2016. En una segunda fase, lo que explicaba el director de Fovial, con asesoría japonesa, eso es importante, colocamos e instalamos mallas en el talud rocoso, de tal forma que se instalaron unos pines, más bien son barras metálicas de 16 metros de profundidad, para darle estabilidad y sujetar toda la roca. Eso tuvo un costo de $2.4 millones. Encontramos una roca bastante inestable. ¿Qué estamos haciendo ahora? Ahora estamos colocando una defensa al pie del talud que consiste en un muro de concreto reforzado de manera estructural,
con una super malla, una super defensa metálica que tiene una altura de 5 metros, de tal forma que si aún la roca logra vencer la malla que le hemos colocado en su rostro y cae a la base del talud, choque contra el muro, choque contra la malla y no invada el carril, poniendo en peligro a las personas. Eso es lo que estamos ejecutando ahorita, ya es la fase final, son cerca de $500,000, un poco más de $500,000. La conclusión de la visita que hacemos ahora es que los trabajos han funcionado de manera correcta, el propósito por el cual han sido ejecutados, y por eso determinamos que la carretera de Los Chorros no iba a hacerse a ningún cierre preventivo. Hasta el momento Los Chorros está habilitada, y una vez terminemos estos trabajos vamos a poder incluso recuperar una línea de carril más con estos trabajos para darle fluidez a la zona. Perfecto. A ver, director, y en el caso de la longitudinal del norte, hay un tramo específico, entiendo que en esa zona es recurrente, ¿no?, que ha colapsado parte de la carretera, y es una carretera relativamente nueva, ¿no? Es correcto. Sí, hemos tenido una falla donde ha habido un quiebre en uno de los carriles que tenemos habilitados. Ya la inspección la hemos dejado posterior ya a las tormentas para poder hacer una evaluación concreta de cómo vamos a invertir en esa zona y cómo la vamos a intervenir. Nosotros consideramos es un problema que se dio en el diseño inicial, pero no hemos profundizado porque solo hemos cerrado el espacio para que no se pueda circular y se circule con precaución en el carril que está habilitado. O sea, sí hay paso, pero es restringido. Es un paso restringido. Nosotros, lo que sí le quiero decir a la comunidad que vive cerca, que ya esto es uno de los puntos prioritarios que nosotros vamos a ir a inspeccionar y a darle una solución ya cuando haya pasado esta parte de las tormentas que hemos tenido a la fecha, porque nos hemos dedicado a la remoción de escombros que hemos tenido en todo el territorio. Que ha sido la primera fase de atención a la emergencia. Que es una primera fase de la atención a la emergencia, y yo quiero decir, William, a la comunidad también, que Fovial tiene $3 millones disponibles para atender todas las emergencias que se nos han suscitado y para empezar a intervenir ya después de las tormentas todas aquellas carreteras que van a quedar dañadas ya después con estas intervenciones que se han dado, con esta remoción de escombros que hemos tenido, la parte de oriente donde hemos estado, la parte de los túneles, que quiero aprovechar este espacio. Ayer en un medio de noticiero salía de que habíamos perdido una buena parte de la parte de los túneles. Yo quiero llamar a que la gente mantenga la cordura en este momento, porque es un momento crítico en el cual las autoridades que tenemos el manejo de todas las vías somos los responsables de emitir este tipo de información. Menos mal nos dimos cuenta a tiempo y bajaron la información de las redes donde se estaba manifestando que habíamos perdido casi un buen tramo de la carretera de La Libertad y Sonsonate. O sea, pero entonces no hay colapso. No hay ningún colapso hasta ahorita de vías de esa magnitud. Sí tenemos daños, que son los derrumbamientos, pero que han sido atendidos y hasta este día no hay ninguna arteria cerrada en todo el territorio nacional. Perfecto, nos vamos a quedar en ese punto, vamos a una pequeña pausa comercial, regresamos. Bien, tenemos a través de la cuenta de Twitter a Oscar López, que nos está escribiendo y nos hace más que todo una recomendación. Él dice: un sistema de alerta vial por medio de señal celular sería muy beneficioso para la población en estos casos, para mantenerse al día tanto con las reparaciones como con los desastres naturales. Viceministro, y justamente como estamos hablando del tema de supervisión, verificación, estuvieron en la parte de los túneles, me decía el caso, por ejemplo, de Los Chorros, que lo tienen en monitoreo constante. Pero bueno, el caso que él citaba es algo muy específico, ¿no? El caso de las alertas a través del sistema celular, que son dos cosas que tienen que ver con verificación y información para la población. Claro, claro.
De hecho, nosotros tenemos un proyecto que desarrollamos actualmente con JICA, con la cooperación japonesa. Es un proyecto de reducción de riesgos, denominado Proyecto Bensai, y para los chorros contempla lo siguiente: es establecer un sistema de alerta temprana, justamente para la zona del talud rocoso. ¿En qué va a consistir? Nosotros vamos a instalar a través de este proyecto un medidor de lluvias, ¿verdad? En la zona del talud rocoso vamos a tener también un medidor de movimiento sísmico, es decir, un acelerómetro, de tal forma, y vamos a colocar también una serie de pantallas en lo que es la ruta, porque atendiendo lo que dice el ciudadano, eso es fundamental. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros vamos a poder controlar, ¿verdad? Y poder saber cuánta lluvia está cayendo en ese momento. Y nosotros ya hemos hecho una serie de análisis en donde sabemos que a determinado nivel de precipitación es mejor dejar de transitar, porque puede existir el peligro de una caída de roca. Claro. Entonces, cuando nosotros establecemos ese sistema de alerta temprana, vamos a poder hacer ese tipo de medidas, como lo decía la persona, de poder enviar un mensaje al celular. Ahora, también en el tema sísmico, pues es un poco más difícil, sobre todo por nuestros sismos que son, muchos de ellos son superficiales. Los enjambres sísmicos a veces no te dan tiempo de respuesta para dar estas alertas, pero siempre es importante para estar monitoreando los niveles de movimiento en la zona. Ahora que estábamos con el experto japonés, pues tomamos la decisión de establecer en la zona del talud rocoso una serie de puntos de control, de tal manera que con topografía vamos a estar tomando medidas de manera semanal para que veamos si hay desplazamientos. Eso es todavía una medida de seguridad más, para poder saber si se está desplazando, y eso ya lo estamos implementando. Quiero preguntaba, perdón, si en este caso, por ejemplo, le decía en el corte comercial, si el tema de la utilización satelital debería o no, o es más preciso este sistema. El uso de satélites, pues efectivamente nos ayuda a cuando tenemos un movimiento a mayor escala, ¿verdad? Necesitaríamos quizás la utilización de satélite de mayor precisión, porque a veces los suelos pues pueden estar teniendo movimientos de menos de 1 centímetro, ¿verdad? 2 centímetros, y ahí es donde la precisión entra en juego. Por eso vemos ahorita que de manera convencional y no muy suntuosa, no muy cara, podemos hacer medidas topográficas. Te decía que lo estamos haciendo en la carretera de Oro. Todos recordarán un movimiento de masas que teníamos ahí de suelo, donde pasaba obstruido 2 carriles prácticamente en la altura de Ciudad Delgado. Y ese es un talud, es una ladera que la estamos monitoreando mensualmente, y ahí es donde detectamos los movimientos y podemos hacer cierres. Afortunadamente, yo creo que las personas ya no lo recuerdan, pero para bien, porque hemos logrado controlar ese deslizamiento masivo, y es lo que estamos haciendo también en la zona de Los Chorros. Hemos superado ciertos niveles de lluvia a la fecha, se han dado ciertos movimientos sísmicos, y afortunadamente, y gracias a Dios, no hemos tenido otra caída de rocas y algo que lamentar. Perfecto. Ahora, director, y en el caso de Fovial, de las responsabilidades que tiene, hablamos un poco sobre el tema de longitudinal del norte, tendrán que tomar decisiones en ese caso y actuar, ¿no? Es correcto. Decíamos, está restringido de manera parcial, digamos, hay flujo parcial de vehículos en la zona, pero solo ese es como el punto crítico que ha quedado después de esto, o ¿qué viene después, digamos, con las intervenciones, la verificación que han hecho ustedes en el terreno? Bien, hay que decirlo, nosotros ahorita vamos a pasar a un plan ya de rescate de la vía, ¿verdad? Ya cuando haya terminado las lluvias, nosotros tenemos que ir a hacer un inventario para ver cómo estas han sido dañadas, y en base a eso hacer un plan de emergencia, de intervención, el cual nosotros estamos esperando que al mes de diciembre poder haber intervenido estas zonas que han quedado complicadas en su tránsito. En el caso de la longitudinal, ese es un trabajo mayor, por lo que habrá que hacer una evaluación y ver cuánto es el tiempo que tendríamos que intervenir. Pero lo que sí le quiero decir a la comunidad y a la población en general es que nosotros vamos a hacer este tipo de inventario, y las intervenciones, que son algunos planes de bacheo por las intensas lluvias, se van a establecer en un lapso entre octubre a diciembre, para poderle dar ya una mayor facilidad a la gente de circular en esta zona, que son, en algunos de los casos, como muy bien lo decía el viceministro,
la zona litoral, que ha sido duramente castigada por las lluvias. Es una de las zonas de las primeras que vamos a ir a ver, como también la zona oriental, que sí ha tenido bastante lluvia durante estos días. Bueno, cuando introduje la entrevista de esta noche, planteaba una pregunta, ¿no? Y decía si en el caso de los fenómenos naturales, que son parte de la vida cotidiana en este país y cada vez más se expone la condición actual del país, pero bueno, decíamos, viceministro, ¿qué tan preparado se está para hacerle frente y cuáles son los niveles de vulnerabilidad que tiene el país? Claro que sí. En 2009, El Salvador fue declarado el país más vulnerable del mundo. Tuvimos los índices de riesgo tanto de Naciones Unidas como de German Watch, que es una ONG alemana que hace evaluaciones de este tipo, nos catalogaba como el país más vulnerable. Luego nosotros dentro del Ministerio de Obras Públicas y también desde el gobierno central se elabora una estrategia nacional, ¿verdad? Una estrategia para reducir la vulnerabilidad del país. Nosotros podemos ver ahora un sistema nacional de protección civil fortalecido, que está funcionando, que está trabajando, una Comisión Nacional de Protección Civil de la cual somos parte. Y para darte un ejemplo, dentro del ministerio, pues tratar de sacar a un país de su condición de vulnerabilidad lleva también una reforma institucional. Dentro del Ministerio de Obras Públicas se crea la primera Dirección de Adaptación al Cambio Climático y Gestión Estratégica del Riesgo, una dirección que cuenta ahora con técnicos especializados y capacitados. Eso lleva a tener una capacidad técnica para la cual ahora poder conversar con un experto japonés y todo eso. Eso nos da entonces una evolución, ¿verdad? El Ministerio de Medio Ambiente tiene ahora un sistema de monitoreo completo. Podemos ir al Observatorio Ambiental y ver esa capacidad de monitoreo de las amenazas naturales. ¿Y qué resulta en todo esto? Que ahora, a la fecha, en 2018, German Watch nos ubica en la posición número 16 en cuanto a condición de riesgo y vulnerabilidad. Seguimos siendo un país vulnerable, no quiere decir que hemos dejado de ser vulnerables, porque si no, no tuviéramos lo que vivimos a diario con los fenómenos, pero efectivamente no somos más vulnerables y hemos salido fuera de los 10 países más vulnerables. Eso es, creo yo, merece la pena mencionarse, un reconocimiento a la labor que se ha dado desde la presidencia para hacer este tipo de iniciativas. De acuerdo, cuando regresemos vamos a hacer una pausa. El panel intergubernamental sobre cambio climático de Naciones Unidas emitió un informe el pasado lunes. Decía que hay una diferencia de solo medio grado de temperatura y que tendría consecuencias devastadoras para nuestro planeta, y han urgido a limitar el aumento de la temperatura global a un máximo de 1,5 grados centígrados. Un poco, ¿qué implicaciones tiene esto? Cuando regresemos, en los pocos minutos que nos quedan, vamos a una pausa comercial. Perfecto. Bien, estamos sobre el tema anterior que tiene que ver con el cambio climático, viceministro, y esto porque, bueno, también hay algunos trabajos específicos que están en desarrollo. Me decía usted en el corte comercial todo este tema que tiene que ver con el proceso que hay en la intervención acá en la capital con la laguna de laminación. Lagunas de laminación, exactamente. ¿Están avanzando en ese proyecto? Sí, efectivamente, como parte de esta estrategia de reducción de vulnerabilidad, estamos haciendo un proyecto para control de inundaciones que consiste en la construcción de una laguna de laminación en la zona de lo que es la colonia La Luz, ¿verdad? Tenemos ahí en la cuenca media de lo que es la cuenca de la Selguate, estamos haciendo de manera tal que podamos controlar los flujos. Esta laguna lo que viene a hacer es una especie de retardo, es decir, viene a controlar flujos de agua por todas las escorrentías que bajan desde la parte alta del volcán de San Salvador, donde inicia la cuenca de la Selguate, de tal manera que en la parte baja de la ciudad ya tengamos un flujo con menor velocidad y con un flujo controlado. Esto sería más o menos, perdone, como el caso de los reservorios en el volcán, el Chaparrastique. Sí, tiene una función muy similar. Y esto pues nos lleva, todo esto ha contribuido a que efectivamente, lo decía, no seamos ya el país más vulnerable. Desde 2009 a la fecha hemos identificado 978 puntos vulnerables en lo que es la red vial y sus alrededores. Hemos eliminado más de 700 puntos vulnerables, alcanzando una inversión de cerca de 100 millones desde el 2009
hasta 2018. Eso es parte del trabajo que hemos hecho para reducir la vulnerabilidad en inundaciones, en deslizamientos. Tú decías, los 19 reservorios del volcán de San Miguel, del volcán Chaparrastique, que han contenido más de 300.000 metros cúbicos desde que los elaboramos. Y hoy han funcionado y han trabajado. El día viernes van equipos también a verificar la condición del volcán y de estos reservorios. Ahora, a ver, en este tema del cambio climático, la posibilidad, la inminencia de aumento de las temperaturas, y estamos en un país donde estamos prácticamente oscilando en los extremos, ¿no? Con el tiempo, por ejemplo, en época lluviosa, actualmente tuvimos prácticamente 40 días de sequía, sí, en algunas zonas, en la zona oriental sobre todo, bueno, pérdidas de cultivos, y ahora oscilamos con el extremo de las lluvias. Entonces, ¿el país hasta qué punto puede seguir preparándose en el tema de resiliencia y todo esto? Como país estamos haciendo la tarea, creo yo, de tener esa estrategia de adaptación. Pero es importante, tal como lo decía el panel intergubernamental de cambio climático el día lunes, nos decía, si continuamos como planeta, como seres humanos, contaminando la atmósfera con emisiones al ritmo que vamos haciendo, al ritmo de las emisiones de dióxido de carbono, vamos a tener consecuencias de aumento de temperatura que ya por más que hagamos este tipo de obras, este tipo de estrategias, no van a tener ningún efecto. Es decir, paralelo a las estrategias como nosotros, como El Salvador, sí, de corregir su vulnerabilidad, deben haber estrategias mundiales que evitan o que reduzcan la cantidad de emisiones de dióxido de carbono. El panel intergubernamental nos dice que a 2030, si mantenemos las emisiones, es decir, si los países emisores, que son China y Estados Unidos, los mayores emisores con parte de la Unión Europea, si se mantiene esa cantidad de dióxido de carbono producto de las actividades económicas, vamos a tener a 2030 el incremento de 1.5. ¿Y qué va a pasar? Vamos a tener aumento de temperatura en los océanos, la biosfera completamente colapsada. Perfecto. Y en el caso de Fovial, entonces, ¿cómo se enfrentan ustedes a esa dificultad? Porque eso implica entonces más erogación de fondos, hacer en los proyectos, obviamente, ¿cómo abordan cada uno de los proyectos? Carreteras, puentes, toda la parte de infraestructura. Justamente, todo este daño que se hace a nuestro planeta, al final viene e incide directamente en el mantenimiento que nosotros damos a nuestras carreteras. Hay que decirlo, si seguimos a este ritmo, nosotros también podemos tener muy pocos recursos para darle mantenimiento a más de 6.200 kilómetros que nosotros tenemos asignados como Fovial para darle mantenimiento, de los cuales 4.200 son vías pavimentadas. Entonces nosotros nos sumamos a estos esfuerzos de tratar de retener este impacto que le estamos haciendo negativo a nuestro planeta, y por eso tratamos de hacer las intervenciones de nuestras arterias de una forma más de la mano con el medio ambiente, y estamos haciendo, hay que decirlo también a la ciudadanía, muchos trabajos que estamos restando el daño que hacemos al medio ambiente a través de estas intervenciones. Excelente, bueno, el tiempo se nos ha agotado. Gracias, director, por estar con nosotros esta noche. Gracias a ti, William. Un placer de poder estar con todos los televidentes, y solo decirles que cualquier situación que vean en estos momentos, tienen todas las redes y también nuestros teléfonos Fonovial para poder comunicarnos, y estamos atentos para cualquier intervención. Bien, un agrado, viceministro, que nos haya acompañado. Un gusto estar, William, contigo y con todos compartiendo acá. Decirle a la población que se mantenga al tanto de la información, ¿verdad? Por el momento la litoral se encuentra habilitada, Los Chorros se encuentra habilitado, y estamos trabajando para monitorear las carreteras. De acuerdo, agradecemos a nuestra audiencia también. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos mañana 8 en punto. Buenas noches.